Buenas tardes. No sé si preferís que hable en español, en italiano. Español, ¿verdad? Claro, claro que sí. Bueno, pues bienvenidas, bienvenido, porque en esta tarde ya de junio, casi previo al verano, desde luego soy verdaderamente bravi por venir, por poder escaparos y acompañarnos esta tarde en esta charla donde David Fernández de la Fuente junto a Marco Tayano pues nos harán una revisión de en qué aporta la traducción de los clásicos, ¿no? Vamos a ver cómo a través de la traducción enfocada a una revisión actual y contemporánea de los clásicos, pues qué nos puede aportar y por qué es necesario seguir haciéndolo. Es un debate que no es nuevo, un debate que se ha tratado ya y que grandes personajes de la literatura lo han abordado, pero en este caso pues David Fernández de la Fuente, que es escritor, crítico, traductor y catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, que además ha publicado distintos ensayos sobre literatura, pero también ha tratado los temas de la filosofía, mitología, como por ejemplo Oráculos griegos, de 2008, que me ha prometido que me mandará. Vida de Pitágoras, mitología clásica, El despertar del alma, Dioniso y Ariadna, Mito y misterio, El hilo de oro, los clásicos en el laberinto actual. Y además numerosos artículos y capítulos de libros. Bueno, podéis hacer una idea, una persona que ha dedicado toda su trayectoria hasta ahora a hacer un trabajo de investigación bastante amplio y que además tiene una vertiente también literaria a través de trabajos que ha publicado en distintas revistas, diarios o incluso algunas obras narrativas como Las puertas del sueño o A cubierto, que además ha obtenido bastantes premios literarios. No me extraña, yo voy a decir no me extraña porque cualquier persona que conoce y trabaja y estudia los clásicos tiene una fuente de conocimiento increíble, no es que le quite mérito en absoluto, pero todo lo relativo al conocimiento de los clásicos, su literatura, su obra y su forma de recepción verdaderamente te aportan muchas líneas subjetivas de trabajo. Bueno, Marco Tayano, ¿qué voy a decir? Porque es vuestro profesor, es un gran amigo del Cervantes, un gran colaborador, responsable del curso especializado de traducción literaria. Aparte, ha dirigido la redacción de la fundación del premio para el mundo editorial, o sea, premio Napoli. ¿Y qué pasa con este premio, Marco? ¿Continúa? Eso, porque no... Ah, va bien. Estender un poco el concepto del centro de Nápoles. Bueno, no me parece mala idea. Se pierde quizá un poco la identidad del premio Napoli porque... Va bene, noi non c'entriamo, no? Sì, sí, sí. No, lo estaba leyendo en el resumen de tu currículum. Bueno, aparte de todo esto, es una persona que ha trabajado muchísimo en el conocimiento de la literatura actual española y que con el curso de traducción son ya 12 ediciones, comenzaremos la 13ª en breve. Estamos tratando de invitar a una persona muy ilustre y, sorpresa, no podemos hacer spoiler. Y bueno, ha trabajado aparte sobre Francisco Umbral, ha traducido también obras de Cervantes y de Unamuno. En definitiva, una persona que conoce no solo la literatura española, sino la cultura actual, contemporánea española, de una manera profunda y seria. Y con el que yo siempre aprendo en todas las charlas y con todos los invitados e invitadas que nos plantea o nos sugiere, porque realmente es no lo sé, como un pellizco de actualidad que conseguimos un poco poner en diálogo y bueno, comienza el diálogo de esta tarde. David, Marco, adelante. Gracias. Gracias, directora. Gracias, Ana. Y bienvenido
David Hernández, un amigo muy querido que hace un tiempo una señora que acaba de llegar me presentó, Celia, y empezó una amistad muy profunda, a pesar de que nos vemos muy poco y llevamos casi 10 años sin vernos. La última vez nos vimos porque yo presentaba un libro en Madrid y tú viniste a la presentación. Y nada, es un placer volver a encontrarlo, sobre todo porque ahora acaba de sacar un libro precioso que me ha regalado hace poco, que se llama Las Máscaras del Hidalgo, dedicado a la figura del Quijote. No lo pongo aquí, pero no sé si... Vale. Las Máscaras del Hidalgo, que es una manera para acercarse otra vez a uno de los temas fundamentales de la cultura española, o sea, el personaje del Quijote, la influencia que tuvo este personaje y esta novela en la cultura y en la formación del intelectual español, también del intelectual español contemporáneo, y claro, ahora la voy a leer a partir de mañana y ya te diré, pero digamos que se conecta muy bien naturalmente con el tema de hoy, que es la traducción de los clásicos. La traducción de los clásicos es un tema del que yo también me ocupé muchísimo porque me di cuenta de que era fundamental confrontarse con los alumnos, con las nuevas generaciones sobre el tema de los clásicos. ¿Qué quiere decir, ante todo, clásico? ¿Qué es un clásico? Y además, ¿quién lo tiene que leer? ¿Y por qué se llama así? ¿Y qué sentido tiene traducirlo y volver a traducirlo? ¿Cada cuánto se tiene que traducir un clásico? Son todas preguntas a las que David y yo intentaremos responder ahora, y sobre todo David, porque es el invitado. Y entonces empezaría con esta pregunta a David: ¿qué es un clásico? Italo Calvino decía que un clásico es un libro que nunca puedes decir que estás leyendo, porque un clásico es un libro que estás volviendo a leer. Entonces, para ti, ¿qué es un clásico ante todo? Buenas tardes, muchas gracias por la amable presentación y por este comienzo del diálogo con una pregunta tan comprometida. Es un clásico. Bueno, decía Borges, decían muchos autores, después de Borges, Calvino, ha citado Calvino, decía Borges una cosa interesante, que es que clásico es un libro que se lee con veneración, que una serie de generaciones de hombres leen con veneración y con fervor, con un misterioso fervor, creo que son las palabras de Borges, más allá del tiempo y del espacio, ¿no? De una manera constante, con una especie de lealtad conmovedora. Eso es una buena definición de clásico. Pero sabemos que el primer escritor que usa conscientemente la metáfora sociomilitar clásico para un autor literario es un romano, es Aulo Gelio, que habla de classicus scriptor, ¿no? Eso es un escritor de primera, un escritor clásico en cuanto a la vanguardia, digamos, destacado en la milicia. Dice un classicus scriptor, él prefiere, no un proletario, no quiere un escritor del montón, sino alguien que está realmente, bueno, como esa especie de escudería, digamos, de cabecera, también podríamos definirlo así, como el escritor o serie de escritores, la obra que está en nuestra mesilla de noche, que es objeto de fervor durante tanto tiempo, ¿no? Muchas veces no tiene mucho que ver el mundo del clásico con lo que en algún momento histórico parece ser, digamos, el canon literario o incluso también el currículum académico, ¿no? Habría que diferenciar, ¿no? Yo creo que la cuestión del clásico trasciende el currículum y trasciende también el canon, ¿no? Que son otros dos conceptos muy interesantes que nos repiten la antigüedad, como veis, ¿no? Hemos hablado del siglo II, Aulo Gelio, el autor latino, pero el canon también remite a la antigüedad, remite a Alejandría. Los primeros filólogos alejandrinos toman como misión reunir una serie de obras emblemáticas que dicen, bueno, estos son, no dicen clásicos, pero esos son los incluidos
joyenclicentes, ¿no? Los que están incluidos en un catálogo. Esos son los que tienen que ser leídos, bueno, porque condensan o combinan lo mejor de cada género. Los tres trágicos, los líricos, los historiadores, siempre son hoy diríamos son un ranking, ¿no? Un ranking de un número cerrado, ¿no? Bueno, vamos a los griegos y a los romanos, que son los primeros que enunciaron qué es un clásico, ¿no? Hay una vertiente, digamos, sentimental, aulogelio, de fervor, de gusto, que la retoma Borges. Borges es un lector, como Marcel Schwab, de Helio, ¿no? De otros latinos no tan conocidos, ¿no? Hay una vertiente también que es académica, es decir, el mundo de lo canónico, ¿no? Canon en griego es la regla, ¿no? Es la regla del carpintero, es lo que entra dentro de un canon, de una lista de obras selecta, ¿no? Y hay un tema también académico, es decir, ¿qué se enseña en las escuelas? Un tema, hoy diríamos, curricular, ¿no? ¿Cuáles son los autores en los que nos miramos en el espejo para decir, bueno, si queremos escribir prosa latina, escribamos como Cicerón. Si queremos hacer prosa griega, el Ático de Platón. Si queremos escribir castellano clásico, vamos a Cervantes. El italiano, vamos a... Bueno, siempre hay como unos modelos que para la escuela son muy importantes. Entonces, yo creo que los clásicos, como veis, yo creo que incluyen una especie de, bueno, de polifonía de registros muy, muy diversos, ¿no? Es decir, hoy hablamos muy fácilmente de clásicos, pero yo no preguntaría qué es un clásico, como tú has empezado, ¿no? Sino te repreguntaría qué tipos de clásicos hay, ¿no? Académicos, sentimentales, canónicos, incluso personales o generacionales, ¿no? Y ahí hay una pregunta muy interesante, porque hay muchos tipos de clásicos, ¿no crees? No sé si estás de acuerdo. Es decir, yo creo que hay diversas categorías sobre las que podríamos ponernos de acuerdo. Es decir, clásicos universales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, en nuestra cultura occidental, digamos, está claro que los grecolatinos, con los que podríamos empezar esta discusión, ¿no? Pero incluimos en los clásicos universales al triunvirato occidental por excelencia, Dante, Shakespeare, Cervantes. Yo creo que sí, ¿no? Goethe, claro, es otra sí, has incluido a Goethe, pero bueno, es un poco diferente, no sé qué pensáis, ¿no? Hay varias gradaciones, ¿no? Bueno, luego hay clásicos nacionales, unos que son para un país. Manzoni es un clásico nacional. ¿Pero es un clásico universal? Pregunto, o Quevedo es un clásico nacional, ¿pero es universal Quevedo? Luego hay clásicos, digamos, también por áreas culturales, ¿no? Se habla de los clásicos chinos, ¿no? El viaje al oeste, las 4 grandes novelas chinas, que quizá a nosotros nos dicen menos, ¿no? El Heike Monogatari en Japón, en fin, toda la gran novelística oriental. Esto nos dice menos aquí, pero bueno, es un mundo también que hay que tener en cuenta. Entonces yo hablaría, mi contrapregunta sería, Marco, ¿qué tipos de clásicos tú crees que existen? ¿Cómo los clasificarías? Es complicado y siempre es arriesgado, ¿no? ¿Cómo lo ves? El clásico creo que se puede llamar así cuando ejerce una función, una influencia sobre una tradición literaria. En este caso podemos hablar de clásico. Así que, claro, Shakespeare es un clásico universal porque influyó sobre la literatura. Cervantes fundó la novela, la idea de novela contemporánea. Esto es fundamental. El clásico, digamos, que se refiere a un área determinada, puede ser un elemento de discusión muy interesante. Siempre se habla, en estas aulas hemos hablado muchísimo del caso Galdós. Benito Pérez Galdós es el gran escritor español después de Cervantes, es el segundo gran nombre de la literatura española. ¿Es un clásico en Italia? Para nada. La semana pasada estaba aquí Elisabetta Risari, la responsable de los Oscar Mondadori, la colección popular más importante del canon editorial italiano, y ella nos confirmaba que Galdós ni lo conocían. Los intelectuales italianos no los conocen. Entonces, ¿qué influencia pudo tener Galdós en la escritura y la idea de novela europea? Solo en la escritura de la novela española. Así que eso es también interesante. O sea, que la pregunta no es qué es un clásico, qué papel tiene que desempeñar un libro para ser un clásico. ¿No crees? Creo que es fundamental esto. ¿Qué papel desempeña? Sí, y luego también quería añadir, bueno,
hay clásicos que quizá puedan ser también generacionales, ¿no? Es decir, hay generaciones, ¿no? Como todas las personas un poco más ancianitas. No, porque siempre la Elizabeth Tarizari nos decía que ya Hemingway ha perdido su función, su papel de clásico, porque hoy en día es un escritor demasiado macho y no le gusta al público. ¿Cómo le podría gustar Faulkner o Fitzgerald? Entonces, también esto, ¿no? Este canon móvil del que hablábamos por teléfono. Sí, sí, claro, yo ahí sí que hablaría de canon, ¿no? Porque las tendencias ideológicas, o las feministas, o el marxismo, en fin, diversas tendencias también historiográficas, pueden modificar el canon, ¿no? O digamos, preferir algunos autores que son clásicos frente a otros por razones de su tendencia política o de sus opiniones sobre tal o cual tema, ¿no? No sé, ahora Virgilio es leído como un gran ecologista, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa interesante. El primer gran poeta en el que el paisaje y la ecología es... Bueno, pues hay un movimiento ahora de ecomitocrítica, ¿no? Ecocrítica y, en fin, la literatura ecológica o que tiene que ver con el paisaje se ha puesto muy, muy de moda, ¿no? Obviamente. Digamos, yo creo que son como oscilaciones del canon, ¿no? Y es verdad que las generaciones tienen también clásicos que son juveniles o son infantiles o son de madurez. Por ejemplo, ¿quién lee ahora a Salgari, ¿no? O a Saroyan, ¿no? William Saroyan, o a Hermann Hesse, ¿no? Son clásicos que en un momento dado fueron clásicos para la juventud, ¿no? O para una cierta educación de la juventud. También los clásicos tienen esa función, ¿no? Educativa, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con tu apreciación, ¿no? Yo creo que la función del texto es fundamental, ¿no? Pero el clásico, yo me metería un poco más en el tema casi emocional, porque trasciende a todo esto, trasciende la moda, la ideología, el poder político, que en un momento dado puede decir, no, aquí la autoridad cristiana pertinente dice, no hay que copiar novela erótica griega porque es muy, en fin, pues moralmente poco aconsejable, y vamos a copiar cientos de homilías pesadísimas de un tal Enodio de Pavía o quien sea. Digamos, un gobernante impone un canon, un cierto canon. Pero más allá de esto, hay un fervor en el lector, que es lo que yo quería empezar con esto por Borges, ¿no? Hay un fervor, las generaciones, digamos, ignoran estas modas, ignoran al poder político, ignoran a la academia, es decir, la ignoran, digamos, coloquialmente pasan de ella, ¿no? Y finalmente acaban encumbrando cosas que estaban muy mal vistas. Has hablado de la novela. Las primeras novelas estaban muy mal vistas, tanto por el poder político, Juliano, el llamado apóstata, como por el poder eclesiástico, los obispos, condenaban la novela porque, bueno, eso no había que leerlo. Uno se creía que la novela era verdad, es nocivo, es mal estilo, no se escribe así, no hay que escribir como los novelistas. Y en cambio luego se encumbra, ¿no? O por ejemplo la novela de caballería, la novela el ciclo artúrico, el mundo del grial. Poco a poco se va haciendo un hueco digamos, una especie en el corazón de los lectores, de alguna manera, con cierto fervor, ¿no? Yo me quedaría con esta idea de la fidelidad a cierto canon, a cierto corpus, no canon, perdón, cierto corpus de textos que todos indiscutiblemente decimos clásicos. Y no hay discusión. Y pese a que venga una tendencia o una moda u otra, van a seguir siendo clásicos. Y ahí es donde creo que deberíamos ir a parar con el tema que nos ocupa, que es la traducción de esos clásicos, porque muchos de nosotros podemos leer a Cervantes o a Dante en el original, tú, por ejemplo, que tienes esa suerte y muchos otros bilingües que hay en la sala. Yo tengo la suerte de leer también y lenguas clásicas también en original. Claro. Pero tenemos un deber para con nuestra comunidad de hablantes de transmitir esos clásicos que podemos alcanzar en la lengua nuestra, en la lengua, digamos, de nuestra comunidad. Y tenemos, yo creo que un deber casi generacional de renovar esa lectura, porque si no, nuestros jóvenes, los dos somos profesores, estamos además entre gente joven, entre estudiantes, tenemos este deber para que estos jóvenes, digamos, conecten con ellos de una manera fresca y nueva y renovada, ¿no? Yo creo. No sé si estás de acuerdo. Y ahí iríamos un poco al tema. Traducir a los clásicos. ¿Por qué traducir? ¿Por qué leer a los clásicos? Está claro. Calvino, Borges, T.S. Eliot, Hacker, bueno, ¿quién duda que esos autores no han dado
una larguísima lista de razones por las que leer a los clásicos. Y ahora, ¿por qué traducir a los clásicos? ¿Y cómo traducirlos? ¿Y cuándo traducirlos? ¿Y cuán a menudo traducirlos? ¿No? Eso es un poco la cuestión. Eso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Hay una frase de George Steiner en Después de Babel, ¿no? De After Babel, que dice, inevitablemente cada generación vuelve a traducir. Aquí es el adverbio que es interesante, inevitablemente. O sea, no se puede evitar de volver a traducir desde un punto de vista, digamos, intelectual, o sea, de deber intelectual. Pero a veces eso no pasa. Porque, por ejemplo, las editoriales prefieren recuperar las viejas traducciones y publicarlas en nuevas ediciones y no volver a traducir, porque claro, eso implica unos gastos mayores. Así que, ¿qué puede hacer el intelectual, el estudioso, el profesor, el académico para convencer a las editoriales que algunos clásicos están quedando en unas traducciones que quizás se hayan hecho viejas y se tienen que renovar? Esto también es fundamental. ¿Qué pasa, por ejemplo, en España? Yo te puedo decir qué pasa en Italia con esto. O sea, en Italia pasa que tienden a no traducir, a no volver a traducir y a recuperar las viejas traducciones. En España, Bueno, un poco lo mismo. Y estoy de acuerdo contigo y con Steiner, por supuesto, en que hay que traducir cada cierto tiempo regularmente. En España, grandes traducciones de textos clásicos se reimprimen una y otra vez porque no tienen derechos. Son buenas traducciones, no son malas. Por ejemplo, la de los poemas homéricos del 1909 de Segalá, un autor catalán, profesor de griego en Barcelona, que por cierto murió en un bombardeo en la Guerra Civil en el año 38. Una traducción magnífica, pero modernista, en el estilo de Rubén Darío. Es una traducción totalmente pasada de moda, que ahora a un lector joven se le cae de las manos, ¿no? En cambio, se reimprime constantemente esa traducción, ¿no? Y es un ejemplo, ¿no? además, existen traducciones, digamos, ideológicas desde un punto de vista cultural. Y pienso en la traducción de Fuscolo de Lorenzo Stern, ¿no, Guido? Que, o sea, la traducción de Fuscolo del viaje sentimental de Stern, que es una traducción romántica, ¿no? Sí, entonces, a veces las traducciones son operaciones culturales. Son operaciones culturales para retomar unos textos y hacerlos adaptos a los tiempos. Y claro que hoy, si lees el viaje sentimental de Stern, traducido por Fuscolo, es un texto interesante para aprender a Fuscolo, la ideología de Fuscolo, y no para entender a Lorenz Stern. Así que este es el problema. Y hay un estudio muy interesante de Friedmar Appel que se llama El movimiento del lenguaje, donde se habla de esto. Mis estudiantes lo conocen bien, este tema, ¿no? O sea, el hecho de que el texto de traducción no puede ser inmóvil en el tiempo, tiene que moverse, tiene que adaptarse al lenguaje. Eso no significa que los personajes de Gatsby van a hablar de una manera contemporánea, pero se van a quitar un poco algunos elementos que pertenecían demasiado a una época que es la época de la traducción, de los años en que se hizo esa traducción, no en que se hizo el texto original, en que se hizo la traducción. Ahí hay dos temas curiosos, según te oía hablar. Uno es de forma y otro es de contenido. En cuanto a las modas de la traducción. En cuanto al contenido, primero, no todos los textos en todas las épocas fueron aceptables, ¿no? Por ejemplo, Don Juan Valera, el autor, el novelista del 19 español, autor de Pepita Jiménez, él traduce Daphnis y Cloe de Longo, del griego, y hay un personaje, hay una relación homosexual que él no podía tolerar, con lo cual lo que hace es cambiarle de sexo, ¿no? Lo convierte en una mujer. Autores que traducen Catulo, ¿no? Que ha mencionado Guido, no pueden tolerar ciertas expresiones y, bueno, pues las
las suprimen directamente, ¿no? Traducciones, digamos, Ancien Régime de Homero, en la que aparece un rey, pues en actitudes impropias de lo que sería un rey. Se suprime, ¿no? O se cambia. Es decir, el contenido no siempre es aceptable en cada época. Por eso es bueno traducir de nuevo, ¿no? Y formalmente también, como decías tú acerca de Fóscolo, bueno, pues hay autores que traducen como escuela de escritura. Esto también yo lo digo mucho a los alumnos de escritura creativa. La traducción es la gran escuela de escritura. Si queréis ser escritores, traducid. Es lo mejor. Es lo mejor porque es transformar un mundo en tu interior de una lengua antigua, de una lengua moderna, en otro mundo, y eso es la mejor escuela, ¿no? Pero bueno, hay escritores que traducen programáticamente obras clásicas, ¿no? Has mencionado a Sterne, ¿no? Por cierto, hay una traducción de Javier Marías de Lawrence Stern, que ganó el Premio Nacional de Traducción, también muy programática, lo que es su literatura, ¿no? El fallecido novelista. Pero yo pienso, por ejemplo, en la traducción de Cervantes, ahora que tenemos aquí a Don Quijote, de la traducción alemana de Ludwig Tieck, ¿no? Tieck es un cuentista romántico. Cervantes entra en el 19 alemán con una traducción de un artista atormentado romántico, traducción que lee Heinrich Heine y que convierte a Don Quijote en un mito romántico, cuando no lo era. Era una cosa muy diferente, como sabemos por el libro de Anthony Close, ¿no? Don Quijote, el comienzo de la novela es muy diferente, digamos, en cuando se concibe, la concepción de la novela no es en absoluto romántica o sufriente, ¿no? Entonces yo ahí hablaría de esa necesidad de traducir porque en forma y en contenido hay que actualizar. Y es verdad, no hay que hacer que Homero hable en slang moderno, ¿no? O nada de esto, ¿no? Por supuesto. Pero sí que hay que acercarlo a, por ejemplo, se ha hecho en Alianza, la última traducción, ha habido muchas de la Odisea, ¿no? De la Ilíada, desde el 16 en España. Las últimas, que son 2010, 2004, son fantásticas. En prosa, sencillas, llanas, lo dicen todo, también lo que en el 19 era inconveniente, y llegan más directamente y más frescos a los lectores, que es el objetivo, ¿no? Es el objetivo, traducirlos de nuevo. Pero yo quería preguntarte, bueno, estoy ahora planteándote a ti una pregunta, una duda que tengo. Algunas excepciones de esta idea, ¿no? Bueno, hay que leer la traducción de Sterne por Fóscolo, quizá por conocer la obra de este autor, hay que leer la de Cervantes por Tieck y el prólogo de Heine por conocer el romanticismo. Habría que hacer algunas excepciones de grandes traductores de clásicos que deben tener un valor per se y no ser retraducidos, ¿no? ¿Habría alguna excepción? Yo me pregunto, ¿no? No sé qué opinas, pero quizá habría alguna, ¿no? Por ejemplo, pienso así un poco en voz alta, pensemos en Cortázar traductor, ¿no? Julio Cortázar como traductor de Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando un gran escritor, ya sea contemporáneo, anterior, emprende una operación a veces programática de traducir un clásico y ponerse él en su piel para un Thomas Mann o para en este caso, bueno, pues modernos o antiguos, un escritor que asume el papel de traductor de un clásico por algún motivo Como de poética. Cesare Pavese, que tradujo a Moby Dick de Melville en Italia, ¿no? Que es una operación maravillosa, fundamental, también para entender a Melville, pero es un documento fundamental para entender también la poética de Cesare Pavese. Y no, además, otro punto fundamental de esta charla, de este diálogo, es qué hacer cuando te toca traducir un clásico y las traducciones anteriores están allí. ¿Y tú qué haces? Las ves, las consultas, las miras, las olvidas, porque ya las has leído, entonces ejercen una influencia en tu trabajo. ¿Qué se hace en estos casos? Yo te digo que hice personalmente yo cuando me tocó traducir a Cervantes y a una comedia de Cervantes, y una traducción anterior ya existía y la había hecho uno de mis maestros en la universidad, Giovanni Battista Re Cesare. Efectivamente yo la miré porque quería entender cómo este texto hablaba en italiano y resultó fundamental. La cambié muchísimo, claro, no influyó demasiado, pero estaba allí.
estaba presente, era un mapa. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Y qué hiciste si te pasó? ¿Y otras lenguas? Es decir, ¿solo al italiano, a la tuya, o también a otras lenguas? Por ejemplo, a mí me pasó, tengo una historia un poco, una anécdota personal muy curiosa que a lo mejor no la sabes o no la sabe mucha gente, que es que a mí me encargaron traducir Moby Dick, como a Pavese, ¿no? Pero yo no culminé la empresa porque creía que había primero que leer la novela Yo me leí Moby Dick en inglés, con un glosario náutico, por supuesto, porque es muy complicada, ¿no? Luego leí 2 traducciones españolas y decidí que era incapaz. Traduje el primer capítulo, el primer parte, que era incapaz de hacerlo, ¿no? Y un amigo mío, escritor, bueno, muy amigo también de Celia, ¿no? Y de Raquel. ¿Quién es? Andrés Barba. Andrés Barba. La tradujo bastante bien, bastante rápido y sin ninguna complicación como las que yo me puse a mí mismo, que es, bueno, voy a revisar la traducción de Petson y la traducción de no sé quién. Y Porque es que cuando eres demasiado filológico, te planteas unos problemas que los escritores no hacen. Claro, me faltó ahí Más distinto. lanzar una traducción como escuela de escritura. Me traicioné a mí mismo. Yo siempre digo a los alumnos, hay que traducir como escuela de escritura. Y ahí me pudo el prurito filológico y el miedo al texto, porque hay que hablar de esto también. El texto da miedo. El clásico, digo, bueno, ¿cómo voy a meterle yo la mano aquí a Melville, ¿no? O a Cervantes, ¿no? Entonces, bueno, yo he hecho un poco de todo, ¿no? Desde no atreverme, el gran refuto, ¿no? De decir, bueno, no puedo, ¿no? Esto es superior a mis fuerzas. Y luego sí, lanzarme a traducir con las 2 experiencias. ¿Qué han hecho los anteriores? Y que han hecho Claro, en otros idiomas. Por ejemplo, con los clásicos pasa mucho, se puede hacer bastante porque el texto es muy discutido en las variantes también, en las lecturas, ¿no? Y es conveniente ver qué han hecho otros autores desde hace mucho tiempo. Ahora, por ejemplo, estoy traduciendo Platón, ¿no? Platón es que tiene una historia de traductores, o como Homero, ¿no? Acuérdate del ensayito este de Borges, las versiones homéricas, ¿no? Él hace una especie de catálogo de las traducciones homéricas, Borges, al inglés, no al español. Él decía que a Homero lo leía en inglés y va viendo cómo cada una tiene una aportación muy diferente, cómo cada una marca una especie de tendencia estilística de su época, ¿no? Bueno, esto se ha hecho, ¿no? Ver la historia de las traducciones homéricas de uno u otro, a una u otra lengua, ¿no? Y ver cómo han marcado, bueno, pues una especie de devenir en el tiempo, ¿no? Bueno, son algunas reflexiones, pero pienso también otra cosa interesante que no sé si pasa en Italia, en el panorama editorial de las traducciones, pero ha pasado mucho en España. Y no sé, a ver si es lo mismo aquí y vosotros podéis reflexionar también sobre esto. Es la traducción mediada, ¿no? Es decir, en España hasta los años 30, 40, cualquier cosa traducida supuestamente del ruso, del árabe, del chino, de lenguas difíciles, estaba indefectiblemente traducida del francés. Es decir, no había sinólogos, También en Italia. no había eslavistas, entonces era un desastre, ¿no? Realmente. Del árabe también. Del árabe, por ejemplo, Las 1000 y una noches traducidas por Cansino Sassens, gran escritor, amigo de Borges, tal, pero está traducida de otro idioma, ¿no? ¿Esto también ha pasado aquí? Sí, ha pasado totalmente, y sobre todo del francés, ¿verdad? Porque siempre la cultura francesa ha sido una cultura de referencia, entonces se sacaban las traducciones del francés y se traducían al italiano. Así que, por ejemplo, los grandes escritores árabes, también Naguib Mahfouz, esos escritores allí fueron traducidos a veces del árabe, pero a veces del francés, cuando no había unos presupuestos para pagar a un traductor del árabe, que es más caro, claro. Por supuesto, y claro que eso pierde mucho porque te pierdes varios elementos en el doble pasaje a otro idioma. Vas a perder lo que ya ha perdido el primer traductor y que tú vas a perder más del francés al italiano, pero sí es una costumbre bastante llevada también. Pues esto que creíamos en España superado felizmente a partir de que en los años, bueno, pues a partir de los 40 sobre todo hubo una escuela de traductores potente de otras lenguas, clásicas, modernas, orientales, etcétera, volvió a la palestra hace poco. En Babelia hubo una especie de una polémica muy interesante a raíz de una traducción que publicó una editorial nueva, que se llama Blackie Books, una editorial muy, muy comercial, ¿no?
que venía recomendada por un montón de personajes importantes, ¿no? Irene Vallejo y, en fin, unos escritores así importantes en la faja. Venía con una cita de Borges también, diciendo que era la mejor traducción, la más elegante traducción de Homero, ¿no? Claro, era la traducción de Samuel Butler, una traducción inglesa de un puritano, anglicano, etcétera, ¿no? Del 19, que se traducía al español diciendo que era, pues bueno, pues la especie de gran, bueno, pues la nueva y estupenda traducción de Homero, ¿no? Entonces volvíamos a las viejas prácticas, ¿no? De una manera interesante, ¿no? Que es traducir por lengua intermedia, ¿no? Y se generó un debate muy, muy curioso en Babelia. Y, Rodríguez Marcos creo que hizo un artículo entrevistando a varias personas, a varios traductores, filólogos, a Irene Vallejo, a García Gual, sobre el sentido de volver a emplear este procedimiento. Claro, yo ahí lo vería en la traducción, de nuevo, de un gran poeta o gran escritor que ha traducido a un clásico, ¿no? Pero no sé si tiene mucho sentido, no lo sé. Bueno, se generó un debate interesante al hilo de esta cuestión de la traducción mediada, ¿no? Por eso quería saber si en Italia ha pasado algo semejante, ¿no? Sí, sí, había pasado algo semejante y sigue pasando, en mi opinión. Pero es también interesante entender un poco cómo se percibe ahora la literatura italiana en España. O sea, ¿cuáles son los reales clásicos italianos en España de momento? Manzoni muy poco. Sí, pero sí que está, ¿eh? Está Dante, por supuesto, cada vez hay más traducciones, algunas Hay premiadas. muchísimas muchas traducciones de Dante, ¿no? Sí. Poesía, El Cancionero, toda la poesía De Petrarca, italiana, claro. sí, que ha influido sobre el Renacimiento español, es traducida. Bueno, y ¿Y los clásicos clásicos, contemporáneos? Calvino sobre todo. Calvino, En fin, bueno, hay toda la Pasolini Sciascia, también, ¿no? Pasolini, sí, las novelas de Pasolini, Ragazzi di Vita, Una vida violenta, también son muy, muy amadas, muy, muy apreciadas por el lector contemporáneo, ¿no? Con la literatura italiana sucede que está más presente en las librerías la moderna, la contemporánea, que la clásica. También yo creo por la propia historia de la lengua de la nación italiana, de la cultura italiana, ¿no? Que es más, bueno, pues más coral, ¿no? Más polifónica, ¿no? Que otras, ¿no? Pero sí que hay una presencia continua de los clásicos italianos, ¿no? Ya digo. Porque aquí los grandes clásicos españoles, hablo solo de España, son, además de Cervantes, los poetas. Los poetas, sobre todo Lorca, generación del 27, Lorca. Lorca, un poco Alberti, pero Lorca. Lorca. Los demás totalmente olvidados. Cernuda, Salinas, sí. Salinas bastante porque fue publicado por Einaudi, pero y se percibe como clásico. Jiménez, por ejemplo, ni lo conocen en Italia, y la gran tradición poética, digamos, de los clásicos se refiere más a los hispanoamericanos, ¿no? Por ejemplo, a Neruda, muy poco Vallejo. César Vallejo es muy poco ¿Y conocido aquí en poesía Italia. y teatro del siglo de oro? Lope, Lope aquí no existe, ni sabe. Y Lazarillo lo tradujo Antonio Gargano hace poco, con un trabajo maravilloso, pero con una editorial, digamos, con texto original al lado. Entonces, académica. No tanto académica, pero no en los, por ejemplo, Oscar Mondadori, no en una colección de éxito, en una colección un poco más, digamos, importante, pero que no pertenece al consumo literario habitual de los italianos, ¿no? Y Lope, totalmente desconocido, el gran autor de teatro español, aquí no se conoce. Lope de Vega, ¿quién es? No, Calderón no, pero a veces, en algunos casos, sí se habló de Calderón, porque Calderón es un poco más lírico, ¿no? Entonces, eso sí. Su recepción romántica, ¿no? Para Alemania. Sí, pero no forma parte de este canon móvil de los clásicos españoles en Italia. Los clásicos españoles son muy pocos aquí para nosotros. Pero fíjate que son vidas paralelas, porque en realidad
tenemos a un gran clásico, bueno, antiguo, ¿no? Dante, Cervantes, y luego una predilección por lo contemporáneo, ¿no? Sí. El relato en España sobre todo, poesía también aquí. Es decir, que hay una especie de operación también de selección que combina lo que es más popular con la obligación académica y canónica. No puedes no tener en cuenta el Siglo de Oro, ¿no? Etcétera, o a la Divina Comedia, ¿no? Es curioso porque hay esa vía paralela, ¿no? Y con la literatura italiana pasa lo mismo. Otra literatura clásica se traduce, pero más académicamente, pienso en Marino, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay versiones académicas. La gran diferencia en el mercado de los clásicos entre España e Italia, yo encuentro que es la maravillosa costumbre que hay aquí de la traducción bilingüe con el Sí, texto con el texto al fronte. lado, sí. Eso es maravilloso. Y Texto eso en España, por fronte. desgracia, es muy escaso. En bolsillo hay ediciones académicas de lujo, caras, con texto original, pero en bolsillo es rarísimo, ¿no? Y es una prueba del interés que, bueno, de la gran cultura italiana y del interés por la traducción y por las lenguas, sobre todo en el mundo clásico, ¿no? Claro. Es decir, el peso del liceo, ¿no? Del liceo clásico, el liceo científico, que es realmente envidiable, ¿no? Para nosotros. Sí, sí, absolutamente. Y es interesante también el efecto que a veces tiene un texto que va a tener éxito al extranjero y vuelve a Italia como clásico. A Italia, como para decir también a España, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de una escritora de la que nos hablaba la directora de los Oscar Mondadori, italiana, que se llama Alba de Céspedes, que ha vuelto ahora de moda en Italia porque tuvo un enorme éxito en Estados Unidos, traducida al italiano, porque en Estados Unidos va a encarnar todos los, digamos, estereotipos o los modelos que le gusta conocer de Italia a los estadounidenses. Así que Alba de Céspedes ha sido un gran éxito en Estados Unidos y ahora en Italia se ha vuelto a publicar con éxito en los Oscars, en los clásicos, digamos, clásicos populares, ¿no? Y no sé si esto ha pasado también en España, con algunos textos que han tenido éxito al extranjero y han vuelto a España reforzados de alguna manera. Bueno, ha pasado uno de los, bueno, lo he citado ya, uno de los grandes novelistas de la España contemporánea, que ha sido Javier Marías, basó su éxito en España, ¿no? En la gran proyección que le dio la traducción alemana, bueno, que luego salió en un programa de televisión allí de crítica literaria, y realmente fue a raíz del gran apoyo que tuvo en Alemania, donde fue vendidísima la novela Corazón tan Blanco, bueno, en fin, varias novelas suyas fueron, pero fue Corazón tan Blanco la primera, ¿no? Cuando realmente en España se le apreció de verdad, porque hasta entonces quizá era un novelista joven, había ensayado varias veces, bueno, con tentativas de éxito, ¿no? Los Dominios del Lobo, etcétera, pero fue esto el gran espaldarazo, es decir, la traducción a una lengua con mucho peso en el panorama editorial, el alemán, y luego el regreso a España para realmente ser consagrado y no ser ya el hijo del filósofo, el hijo de Julián de María, sino que ser el gran novelista que luego pues llegó a ser, obviamente, y se convirtió, ¿no? Es decir, que sí que a veces sucede esto, ¿no? En el caso de Marías, no tanto por los tópicos, sino por recibir el espaldarazo de la crítica internacional, ¿no? Y de una crítica seria como la de Alemania, ¿no? Reisniski, ¿no? Que fue el que lo sacó en este programa tan célebre, ¿no? Y eso nos recuerda, claro, que la historia de la traducción tiene un peso enorme en cuanto a, bueno, pues correa de transmisión de la cultura entre diversas naciones, Alemania, Italia, Inglaterra, España, en fin, la historia de las traducciones de Cervantes, que trato en este libro, por ejemplo, es interesantísima. Cómo se traduce muy pronto al francés, al inglés, luego pasa al alemán, cómo llega al ruso y cambia allí la literatura rusa, etcétera. Hay que seguir la pista de la traducción, ¿no? Como el libro este que ha citado de Steiner, ¿no? Después de Babel. Porque, bueno, es seguir un poco el pulso a la cultura, ¿no? Y cómo las historias de las traducciones de la Biblia, no sé, o de la novela de Alejandro, los libros más traducidos de la historia, ¿no? Que tienen muchísimas recensiones, traducciones, que realmente ayuda a formar una especie de biblioteca
babélica de traducciones que sería muy, muy oportuno recordar, ¿no? Quería recordar que uno de los grandes escritores del 19, ensayista, el polígrafo Méndez Pelayo, ¿no? Muy conocido en España, no sé si aquí tanto, esbozó una especie de gran biblioteca de traductores españoles, ¿no? En el 19. Él hizo una obra monumental de índole muy ideológica sobre la heterodoxia, sobre la traducción, sobre las ideas estéticas, y tuvo el empeño de estudiar los traductores de un autor determinado para ver cómo habían influido en la historia de las ideas en España, en su caso, ¿no? Por ejemplo, Horacio, ¿no? La historia de las traducciones de Horacio en España desde el medievo a la modernidad, en fin, siguiendo la pista a las traducciones de un autor clásico, se puede también seguir la pista al pulso cultural, a la evolución estética de la sociedad, a las tendencias, a qué escritores están imitando qué cosas, ¿no? Cómo llega un texto de un país o de otro, ¿no? Por ejemplo, he citado el caso de Giambattista Marino en Italia y en España. No es muy conocido que para España es un autor importantísimo. Hoy es muy olvidado en Italia. A Marino pues no lo lee casi nadie en España, ¿no? Pero sin embargo, para la poesía española de Villamediana, del Madrid de la época de los Austrias, es fundamental Marino, es un gran autor. Fue muy leído, muy imitado, casi al nivel de, bueno, del cancionero que hemos mencionado antes, ¿no? Y un poco seguir la pista a las traducciones en vidas paralelas entre España e Italia es muy interesante para ver qué llega, cuándo llega. Los dos países tenemos en común la gran literatura latina y por supuesto la griega, ¿no? Que son un poco la madre que nos nutre, ¿no? En cierto modo, pero también hemos tenido esa especie de vidas paralelas en cuanto a los grandes clásicos que han sido recogidos en cada cultura en momentos clave de evolución, ¿no? Para España, por supuesto, la poesía italiana es fundamental para entender la evolución poética desde Garcilaso, Boscán, etcétera, ¿no? Y luego, posteriormente, en el 17, el 18, en fin. Es interesante trazar una historia de esas vidas paralelas, yo creo, ¿no? Alguien tenía que escribirlo, así que, bueno, lanzamos un poco el desafío a los estudiantes más jóvenes que quizá quieren escribir alguna Y tesis también sobre el esto. desafío a los colegas si tienen preguntas o quieren añadir algo, si tienen preguntas sobre todo para David. A ver, un pequeño resumen, querido colega italianista. Espera el micrófono, por favor, que lo estamos No sé si el micrófono. grabando. No, lo estamos grabando. Va. Si no, no se oye. No, es a beneficio también de los estudiantes que sé que tú cuidas con... en primer lugar, tengo que saludar a David, que no nos vemos desde hace unos 15 años, creo, ¿no? Físicamente. Hemos hecho un curso inolvidable de lengua y literatura latina en la Carlos III, donde no tuvimos ni una protesta de estudiantes, Salomón, como dijo David. Y es una cuestión que creo que puede interesarles a ellos, porque es a ellas, digamos, especialmente, porque tiene que ver mucho con la modernidad. Tiene que ver con la modernidad en dos sentidos. Con el principio de la modernidad, entonces los siglos XV y XVI. Primero porque funda la traducción del italiano, funda la literatura española moderna. Las grandes traducciones de Petrarca, y ojo, no es el Petrarca lírico, que va a fundar la literatura española, la poética española moderna del siglo XVI, a través de otro tipo de traducción. Es muy interesante que tengáis en cuenta, que es la traducción de los géneros, del género poético. O sea, lo que traducen es la estructura del endecasílabo del soneto, que se convierte en la forma europea, casi más que una forma poética, o sea, una forma de vivir, una manera de un código, ¿vale? Pero antes todavía han traducido en el alba, en el amanecer de la modernidad. Traducen al Petrarca y al Boccaccio de los tratados, porque aquello es un ethos, es una forma de pensar, es una forma de comportamiento, es un cambio enorme, es una gigantesca inyección de clasicidad, o sea, de estructuración de la literatura moderna, tal y como la conocemos, dentro de la literatura española, que hasta este momento es una literatura de corte popular. O sea, la copla, la octava, ¿cómo se llama? El octonario, ¿no? El octosílabo, el romance. Esta es los milagros de Nuestra Señora.
Y nosotros estamos ya razonando otra vez con nosotros la cultura italiana, que también habría que problematizar. En ese sentido es fundación de la modernidad. Italia es el semen de la modernidad literaria europea. Allí habría que abrir, os lo ahorro, otro discurso, pero Italia y España han vivido mucho de espaldas. Somos muy amigos, nos caemos muy bien, pero no nos conocemos. Confiad, yo estuve viviendo 19 años en España y no exactamente de turista. Entonces, vivimos de espaldas, entonces nos conocemos muy poco, sobre todo nosotros conocemos a ellos muy poco. Entonces tenéis un terreno y un territorio espléndido. Las comedias de Lope pueden decir todavía muchísimo a la editorial italiana. Y es modernidad por otra razón también, porque el concepto mismo de traducción científica, digamos, es un concepto italiano, humanístico. El primer texto de traducción moderna, la primera vez que se dice la palabra traducir y no interpretar, y esto, si lo pensáis, cambia completamente el panorama, ¿no? Porque la interpretación se convierte en la hermenéutica, la exégesis de un texto. Hasta la Edad Media no, se confunden estas dos áreas. Entonces, la primera traducción científica, el tratado de traducción científica es el de recta interpretazione, la interpretación correcta de Leonardo Bruni, 1420. ¿Por qué es posible esto? Porque el humanismo italiano, conocido publicitariamente como Renacimiento, funda la modernidad en cuanto concibe la historia, inventa la idea de clásico, literatura clásica, porque David es un clasicista. Y hay una diferencia enorme, es muy interesante haberlos visto dialogar entre la perspectiva contemporánea y la perspectiva clásica. Cuando yo he dicho Catullo es porque Foscolo ha traducido Catullo, que ha traducido Calímaco. Y esto no es solo para que también, es para estudiar y entender la dimensión literaria de cada época, pero también te da la idea de una fundación, y allí voy, identitaria europea. Pasando de Calímaco a Catullo y de Catullo a Foscolo, estamos fundando una identidad que no está dada por la naturaleza. Somos nosotros que la hemos construido y ahora lo vemos bien porque está muriendo esta identidad. Y allí voy, y concluyo, mucho habría que decir, empezando por Cantami o diva del pelì di Achille, l'ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei. O sea, la Iliade de Monti, que Mondadori ha publicado obra de Monti. Escritor italiano del siglo XIX, completamente olvidado todos, ¿no? Que es la traducción de la Ilíade para nosotros canónica, digamos de alguna manera. Citas a Monti, ¿no? Si ¿Eh? tienes que citar a Homero, citas a Monti en Italia. Nadie sabe ya la Iliade in Italia, solo sabe Cantami o diva del pelì di Achille che infiniti lutti addusse agli Achei, senza che, sin que la gente se entere qué quiere decir. Pero la conclusión es que alrededor de lo clásico se desencadena sustancialmente cada generación una lucha política, una lucha por la identidad, por la fundación del Estado. Nunca la política que tiene la tentación de imponernos hoy el lenguaje, la forma de hablar, y nos va e intenta imponernos también los gustos literarios y hasta las corrientes críticas. Aprovecho la ocasión para manifestar todo mi rechazo por la ecocrítica y estupideces semejantes. Y nada, aquí lo dejo, porque si no sería... Muchas gracias, Guido. Qué placer volverte a escuchar. Totalmente de acuerdo contigo, e incluso más, porque la traducción que viene de Italia no solo conforma la identidad europea, sino que, bueno, incluso estoy pensando en la traducción del Inca Garcilaso, que es el primer gran escritor mestizo del Perú, de León Hebreo, de los Diáloghi d'Amore, que realmente, claro, pues abre el panorama también a toda América. Es decir, el humanismo italiano acaba desembocando en Perú o en México, o en las universidades españolas creadas en el 16 en América y luego en Filipinas también, están reproduciendo esa enseñanza de la retórica latina, de la traducción sobre la base humanística, etcétera, etcétera. Entonces, claro, estaba pensando en León Hebreo porque tanto Cervantes como el Inca Garcilaso, que son dos modelos de prosa española clásica maravillosos, se basan en haber aprendido a través del italiano, ¿no?
Cervantes, que ha estado por aquí bastante, ¿no? Y esto llega a América, ¿no? Hace poco también en clase de lingüística indoeuropea, que no tiene nada que ver con esto, pero es muy interesante, veíamos un vídeo muy curioso sobre la historia de la expansión de las lenguas indoeuropeas. Claro, de repente hay dos grandes familias que van a ser las exitosas en el mundo, en la Europa occidental, que son la familia germánica y la familia itálica, ¿no? Que hoy lo copan casi todo en Europa occidental, y que en un momento dado, al 16, de repente empiezan a teñir de un mapa bicolor enorme América, ¿no? Y actualmente, claro, todo eso no es solo lengua, es esta identidad cultural, ¿no? Es la literatura en español, que es una literatura neolatina y que está llevando a América toda la carga de la enseñanza retórica latina, de la traducción, etcétera, etcétera. Es muy curioso pensar en América, ¿no? Que ahí está un poco el gran salto adelante de la cultura española, ¿no? Yo ahí soy totalmente devoto del mundo americano, ¿no? Y creo que la siguiente operación, hay muchos colegas de la universidad que trabajan en la Carlos Cero también, colegas muy queridos, sobre la recepción de la cultura clásica en América, en la Gran Colombia, en Perú, en Argentina, bueno, en el sur, que entonces no era Argentina, ¿no? Y totalmente de acuerdo con lo que dices, e incluso añadiría el apéndice, que no es apéndice, sino que ahora es el gran buque insignia de América, ¿no? Que es la siguiente etapa. David, tenemos que concluir, pero antes, un poco de promoción a tu libro, porque como lo vamos a grabar, va a quedar en YouTube. Creo que es un libro fundamental que se conecta muy bien a lo que estamos diciendo, porque tú usas recorres un poco la novela, el Don Quijote de la Mancha, e intenta demostrar cómo esta novela resulta fundamental y casi un resumen de toda la tradición literaria europea. ¿En qué sentido? ¿Qué es este libro? ¿Cuál es el objetivo de este libro? ¿Por qué lo escribiste? ¿Por qué decidiste dedicarte a una obra, digamos, tan ambiciosa también? Bueno, muy brevemente, porque ya creo que tenemos que concluir por la hora, pero bueno, es un pequeño libro, ¿eh? No es un gran libro, sino simplemente es un libro sobre Cervantes. Pequeño libro con una gran ambición. Bueno, es muy ambicioso, es muy personal. Es el libro de un outsider. No soy hispanista, no soy cervantista, no sé qué tal lo verán los cervantistas, pero es un libro escrito por un clasicista, ¿no? Que lee a Cervantes, y en concreto del Quijote, que has dicho muy bien que es la primera novela y que abre toda la modernidad. La narrativa Marco, con las pequeñas narraciones muy Asno de Oro también, ¿no? Muy clásica, pero muy moderna. Es decir, la idea es como leer la historia de la literatura española, pero también universal, a partir de una obra que es una especie de kilómetro cero de la literatura, porque recoge la tradición clásica, platónica, virgiliana. Bueno, el libro tiene un título un poco curioso, que es una interpretación dionisíaca del Quijote, porque habla también luego de Freud y de Nietzsche y de cómo han leído el Quijote otros filósofos y pensadores. Y entonces, bueno, es una especie de lugar donde confluyen lo antiguo, es decir, la tradición, y luego las postrimerías, lo que va a venir después. Porque Don Quijote es leído por los alemanes de forma romántica, por los rusos de forma nacionalista, o por los japoneses de otra manera. En la traducción islandesa, es decir, es una obra que empieza a adquirir unas dimensiones casi mitológicas, ¿no? Y lleva el germen de toda la tradición clásica, y por supuesto de Italia. Es una obra profundamente marcada por Italia, ¿no? Por la tradición humanística, erasmista, en fin. Entonces, un poco la idea del libro es intentar convertirlo en el Aleph de la literatura, ¿no? Pero es muy ambicioso, es muy breve, es muy personal, y yo no sé si le va a gustar a alguien, pero por lo menos ahí lo he lanzado, y hay un ejemplar que he dejado en la biblioteca por si alguno de los estudiantes tiene interés. Así que nada, gracias por la pregunta y por la invitación. Gracias, David. Le vamos a hacer un aplauso. Y no sé si la directora quiere concluir con un saludo. Bueno, daros las gracias. Quedan muchas preguntas en esta conversación. Yo creo que son tantas cosas, por ejemplo, el debate de cómo la recepción clásica está siendo muy
muy difundida por distintos analistas o por distintos historiadores en el contexto italiano, no tanto en el contexto español. Ya lo hemos hablado otras veces, Italia tiene una tradición de divulgación científica de la historia que va más allá de aquello que nosotros tenemos en España. Es muy difícil en España encontrar publicaciones no científicas para el público general sobre la tradición clásica, sobre la recepción del clásico en la contemporaneidad. Y hay ciertas preguntas en el aire de qué pasará en el futuro con la traducción de los clásicos y la inteligencia artificial, que es que eso daría para un ciclo de conferencias, ¿no? Bueno, no, bueno, pero alguien tiene que pensarlo, ¿no? Porque es un tema que nos afectará y mucho. Pero bueno, lo dejamos como debate abierto y seguramente seguiremos trabajando en esta y otras líneas. Así que muchísimas gracias, profesores. Muchas gracias.